Mis hermanos, hablando en este mes que es el mes de la Biblia, estamos hablando de la palabra, el poder de la palabra, todo lo que tiene que ver con la palabra, la insistencia en que nosotros nos apeguemos a la palabra. Y hoy voy a hablar de un versículo que está en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Y el título de la enseñanza se llama La suficiencia de la palabra, la suficiencia de las escrituras, así. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 13. Primera de Tesalonicenses. Yo les dije, esos son los años. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Verso 13. Es así es. Y búsquense otra versión para que me ayuden. Con ese versículo vamos a trabajar. ¿Cómo es que llama la enseñanza? La suficiencia de la palabra. La suficiencia de la palabra. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. El apóstol Pablo está alabando a los tesalonicenses, porque cuando se les fue a predicarles, cuando les llevó la palabra, no la recibieron como palabra de hombre, como palabra de Pablo, sino que la recibieron como era, como palabra de Dios, que estaba actuando en los creyentes. Cuando la palabra actúa en un creyente es porque se le ve que el cambio. Se le ve el cambio. ¿Quién tiene otra versión? Marina. Palabra de Dios para todos, dice así: siempre damos gracias a Dios por la manera en que ustedes aceptaron el mensaje de Dios, porque no lo recibieron como palabras humanas, lo recibieron como medio de la palabra de Dios, y ese mensaje está actuando con poder entre ustedes los que creen. Y ese mensaje está actuando con poder Entre ustedes los que creen. entre ustedes los que creen. La palabra de Dios definitivamente es suficiente para actuar con poder en todos los que creen. Si hay algo que el pueblo de Dios ha necesitado a través de toda la historia, es confiar en la palabra de Dios, es confiar en lo que Él dice. Lo ha necesitado el pueblo a través de la historia, de toda la historia. Adán y Eva no confiaron en la palabra de Dios, en lo que Dios les había dicho, y terminaron hundiendo a la humanidad en pecado. Aarón, el hermano de Moisés, no confió en la palabra de Dios cuando Moisés subió al monte a hablar con el Señor y recogió entonces el oro, la platica que habían traído de la indemnización que se les había dado por 400 años en Egipto, y recogió esa platica entre todos los israelitas y se hizo un becerro. Y sencillamente dio la idolatría. Los jueces de Israel, ustedes leen el libro de los jueces y no confiaron en la palabra del Señor, y ustedes van leyendo el libro y cada que empieza un capítulo dice: y el pueblo de Dios volvió a hacer
lo malo ante los ojos del Señor. Y eso trajo todo tipo de iniquidad al pueblo de Israel por no confiar en su palabra. David no confió en la palabra del Señor y un día hizo un censo para ver cuántos guerreros tenía, cuántos hombres tenía, y eso trajo una mortandad en el pueblo. Los reyes, los príncipes, los sacerdotes, los ancianos de Israel no confiaron en la palabra del Señor y trajeron graves consecuencias al pueblo por no confiar. Los mismos apóstoles no confiaron en que Jesús les dijo: al tercer día voy a resucitar y voy a estar con ustedes, y ellos se escondieron de miedo pensando que los crucificados que seguían eran ellos, y se escondieron unos días hasta que Jesús volvió y les despertó su fe. Esto ocurrió allá. ¿Qué ocurre ahora en la actualidad? ¿Qué ocurre ahora entre nosotros? Muchos hijos de Dios, escuchen lo que digo, hijos de Dios, cristianos, no les estoy hablando a los de afuera, estoy hablando a los de dentro. Muchos hijos de Dios todavía no confían en la palabra, sino que confían en sus finanzas, la cuentecita que tengo en el banco, cómo está subiendo, bajando, regular. Confían en él. Confían en sus habilidades. Yo soy capaz de hacer esto, yo soy capaz de hacer otro. Confían en la ciencia, confían en la sociología, confían en la psicología. No tengo nada contra los psicólogos ni contra los psiquiatras, pero es más grande Dios. Amén. Amén. Y muchas veces cristianos confiamos en todo eso y no estamos confiando en la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente, hermano. Nosotros necesitamos formar un grupo de creyentes comprometidos con la palabra, por encima de cualquier otra cosa. Comprometidos con la palabra, comprometidos con la suficiencia de las Escrituras. Pero necesitamos entender primero, tener un claro entendimiento de lo que significa la suficiencia de las Escrituras. Se nos ha enseñado, la gran mayoría de los teólogos han quedado de acuerdo en que la palabra de Dios tiene unos atributos que son claros y específicos. Así como Dios tiene atributos, la palabra de Él tiene atributos. Un primer atributo de la Biblia es la claridad. Esto implica que el camino de salvación es suficientemente explícito en la palabra, en la revelación de Dios para el hombre. Aquí Dios nos ha dado lo necesario para que nosotros seamos salvos. Lo que nosotros estamos diciendo cuando afirmamos que la Biblia es clara, lo que nosotros estamos diciendo es que en las Escrituras están todas las cosas necesarias para que vos seas un buen cristiano. Están todas las cosas necesarias para que vos y yo vivamos como buenos cristianos y crezcamos como cristianos en esta tierra que Dios nos puso. Y eso todo lo encontramos en la Sagrada Escritura. Sí, hay pasajes difíciles de entender, pero el hecho de que hayan pasajes difíciles no quiere decir que la Biblia no sea clara en cuanto a lo que quiere para nosotros. Nosotros entendemos la salvación sencillamente, claramente, que ahí está escrita. No es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia, y entonces ya nosotros vamos creciendo, y esos pasajes difíciles metidos con el Espíritu Santo los logramos recibir esa interpretación, lo logramos a medida que vamos creciendo en el estudio. Hay gente que sencillamente no entienden un pasaje y cierran la Biblia y se desaniman. Pero habemos otros
que no entendemos un pasaje, y me meto ahí, porque no entendemos un pasaje y oramos una vez y leemos otra versión. Yo a ustedes les he aconsejado, tengan en la casa por lo menos 2 versiones. Si no entiende esta, coge la otra. Le ora al Espíritu Santo, le pide: Señor, ilumíneme, muéstreme qué es lo que me está queriendo decir aquí. Y cuando el Señor ve que usted está interesado, el Señor le da esa iluminación. La Biblia no nos quiere confundir. La Biblia siempre quiere que nosotros crezcamos. Primero, antes de la Reforma, ustedes saben, por lo que les he contado y por lo que ustedes han leído, que la Reforma se hizo en 1517. Pero antes de 1517, la Iglesia Católica Romana enseñaba que la gente normal no debía leer Biblia porque ¿qué? Se les corre la teja, se enloquece, se confunde. Y entonces digo, mejor que no la lean. Pero los reformadores sabían que la palabra de Dios es poderosa y clara. Esta gente lo sabía. Martín Lutero, Zwinglio, Calvino, eran personas que conocían la palabra, leían la palabra y decían: no, es que la palabra es clara para la salvación, es clara. Y entonces por eso se esforzaron en traducir la Biblia. En traducir la Biblia, Lutero la tradujo al alemán para que la gente pudiera entenderla en su idioma. A mí me maravilla ver estos misioneros que se meten a donde estos indígenas, y lo primero que aprenden es hablar el dialecto de ellos. Los quechuas, todos estos indígenas que hay aquí en Colombia, inclusive catíos. Y lo primero que hacen es aprender el idioma de ellos, para después coger versículo por versículo y demorarse 5, 6, 10 años en traducir en la Biblia al dialecto de ellos. Esto es una maravilla. Eso es un trabajo precioso para que la puedan entender, porque la Biblia es clara. Bueno, sencillamente la Biblia es clara en lo que respecta a la salvación. Usted lee la Biblia y por lo menos entiende que la salvación nos la dio el Señor por pura gracia. Él fue el que nos escogió. Entonces, el primer atributo de la Biblia es claridad. Hay claridad sobre la salvación. Pero un segundo atributo es autoridad. La palabra de Dios es la última autoridad en cada una de las áreas donde la Biblia habla. Cuando la Biblia habla, manda a callar a todo el mundo. Habrán personas que no quieren aceptar esta autoridad, pero en cualquier discusión que se haga, que se genere por cualquier tema que se esté tratando, si alguien levanta la voz y dice: la Biblia dice, hasta ahí llegó, porque si hay palabra de Dios. Ya la otra situación es que uno no la quiere aceptar, pero la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice que los padres no debemos exasperar a los hijos, pero también la Biblia dice que los hijos deben honrar a sus padres. Y entonces ahí sencillamente nos pone estate quieto a cada uno de nosotros. La Biblia posee suprema autoridad. ¿Por qué posee suprema autoridad la Biblia? Pues porque ella misma dice que es inspirada por Dios. La Biblia es inspirada por Dios. Si Dios es el autor de estas escrituras y Él se aseguró de impulsar a los hombres
para que la escribieron, para que no cometieran errores, sino que pusieran las palabras que Él les inspiró. Eso se llama exhalar. Dios exhaló su palabra sobre esos hombres que escribieron. Y entonces, si Dios las exhaló sobre ellos, nosotros tenemos que entender que esta palabra es divina. Y como esa palabra es divina y no humana, entonces concluimos que esa palabra es suprema autoridad. Por tanto, esta palabra debe ser leída, debe ser creída en todo lo que enseña. Ella debe ser obedecida en todo lo que ordena, porque es una autoridad. No creer en el mensaje y en la enseñanza de la Biblia es no creer en Dios. Analicen eso. No creer en este mensaje es no creer en Dios. De igual manera, cuando uno desobedece a las Escrituras, está desobedeciendo a Dios mismo, porque estas Escrituras son la palabra de Dios. Es por esa razón que Pablo viene y elogia a los tesalonicenses. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Por eso es que nos alaba, por eso es que sencillamente el apóstol Pablo los elogia de esa manera y lo deja escrito. Ustedes cogieron esta palabra no como palabra de Pablo, sino como palabra de Dios, y así es, y se les nota el crecimiento. Esa palabra de Dios hay que obedecerla, esa palabra de Dios hay que vivirla, esa palabra de Dios hay que creerla, porque aquí escribe Dios. Y entonces nosotros no podemos elegir unos versículos para obedecer y otros versículos para decir, no, ese no va conmigo. Eso no va conmigo. Porque hay gente que sencillamente hacen eso. Toman unos y desechan otros. Y hemos escuchado personas que dicen, pastor, los 10 son del Antiguo Testamento, entonces no hay que cumplirlos, pastor. Porque no es el Nuevo, donde Dios dice que Él bendice al dador alegre, donde Dios dice que sencillamente uno no puede cumplir unas cosas y dejar de hacer otras. Y entonces está desobedeciendo la palabra de Dios, porque está creyendo, está cogiendo eso como palabra de hombre. Yo le aconsejo a aquellas personas que tienen dudas con los diezmos y con las ofrendas, que hagan un estudio del Antiguo y del Nuevo Testamento, una concordancia. Miren qué dice Dios en el Antiguo y miren qué dice Dios en el Nuevo. Y cuando ustedes hagan el estudio, entonces ya tomen una decisión. Y usted dice, lo es hecho, no es palabra de Dios, pero tiene que cortar los versículos también, corte esos pedacitos de la Biblia, para que no le vuelvan a aparecer, porque ahí van a estar siendo. Y si Dios dejó eso escrito, es porque el Señor quiere bendecirte. Porque el Señor quiere bendecirte. Escuchen testimonios de personas sencillamente que son fieles con sus diezmos y ofrendas. Pregúntele qué le falta. Pregúntele para que vea, Dios de una manera milagrosa me sostiene. Porque así es, que el Señor no le llena la bolsa, sino que mira que la bolsa no falte siempre la bendición con usted. Entonces se trata de obedecer a Dios. Se trata de obedecer a Dios, la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Iba actuando en los tesalonicenses y Pablo los veía crecer y prosperar. Entonces,
tenemos dos atributos: la claridad y la autoridad que tiene la palabra. Tercer atributo, la necesidad. Nosotros necesitamos la palabra. Cuando hablo de necesidad, esto implica que nosotros, para ser salvos, necesitamos la palabra. Necesitamos crecer en santidad, saber cómo se adora a Dios, saber cómo se vive como cristiano. Y eso no lo encuentra en usted aquí. No, aquí no. Hermanos, ninguna persona se salva sin la Biblia. Ay, pastor, ¿cómo hay? No, porque es que aquí es donde dice cómo se salva uno. Y si uno no lee la Biblia, uno no encuentra la salvación. Y si no, vayan, sálganse para allí, para el parque, para que vean la idolatría. ¿Por qué la ven? Porque no han leído Biblia. Y entonces, ustedes y yo sabemos, porque ustedes y yo ya llevamos unos añitos viendo Biblia, pasar esta vida. Y nosotros creíamos que la salvación era prendiendo una velita, a tal otro, y teníamos una galería de santos, y a ver cuál es el que me va a hacer el milagro, y a ver cuál es. En estos días me subí a un taxi y había un señor que tenía un poco de imágenes, no le ha tocado un poco de ahí en el tablero, todo lleno de... Y le digo yo, ¿y cuánto eso es el que te ayuda? No, todos ellos tienen que servir para alguna cosa. Nunca he leído Biblia. Y esos éramos nosotros. Ay, yo me acuerdo de mi mamá. Al lado de la cama hay un cabo de vela, una vela prendida. Entonces se iba acabando. Entonces, mijo, vea, vaya y cámbiame la vela antes de que se apague. Entonces uno cogía, ponía candela esta, y antes de que ¡pah!, sembraba la otra, para que siguiera prendida. Porque no había leído Biblia. Cuando uno no lee Biblia, uno no conoce la salvación. Cada persona necesita de la Biblia. Todos los familiares de nosotros necesitan la Biblia. Dale un buen regalo. Dale una Biblia. Deje de estar pensando, ¿qué le regalo este dinero? Regale una Biblia bonita, buena, y espera qué hace con ella. Pero usted le dice, en esta Biblia yo quiero que usted la tenga. Los hijos míos tienen Biblia, mi nieto tiene Biblia. Yo les regalo Biblia, les pongo una Biblia, la nueva versión internacional, más entendible, que no sea muy grande, para que yo no les estorbe cargarla, que sea pequeñita. Uno se la busca y la sale, pequeñita, comodita, buena, según los ojos de ellos, tenga. Con un versículo, con una dedicatoria, tenga. Descanso. Dios mío, ayúdele a que abra la Biblia donde esté. Ayúdale que cuando esté por ahí solo abra la Biblia. Y entonces, hermanos, toda esa gente de nosotros, todo este mundo de aquí para afuera necesita Biblia. Vos necesitas Biblia, me supongo que la tenés, pero los de afuera todos necesitan Biblia, porque sin Biblia no conocemos la salvación. Sin Biblia seguimos buscando a ver quién nos da la salvación, cuándo será la salvación. De pronto, después que me muera, si hago buenas obras, de pronto me salvo. No conocen Biblia. Es una necesidad la Biblia para saber cómo se adora a Dios, para saber cómo vivimos en esta tierra que Dios nos dio, para saber cómo somos salvos. Dios se reveló a través de la naturaleza, pero la naturaleza no es suficiente para la salvación. Obviamente todo el mundo sabemos que este sol, pues alguien lo puso, que llueve y que alguien ha de llover, pero la palabra escrita es una necesidad para todos. Es una necesidad para que podamos sencillamente conocer lo que Dios quiere para nosotros. Eso no lo encuentra uno en ningún otro
otro lugar, sino en la Biblia, sencillamente. Entonces necesitamos, hermanos, la Biblia. Una vez yo tenía un problema económico duro, yo no conocía la Biblia. En la Biblia en la casa teníamos una biblecita pequeña que había quedado por ahí, por alguna razón, y la manteníamos abierta, ¿sabe dónde? Amarilla, encima de algo. Eso no lo leían. Cuando el Señor me estaba persiguiendo para convertirme, yo estaba con un problema económico. Me encontré con un amigo, hacía tiempo no veía, y me puso la mano en el hombro después de que me comenté que estaba pasando el problema. Me dice, lea la Biblia. No me lo dije una vez, lea la Biblia. Me puede servir la Biblia. Y me voy para la casa y obviamente era su amarillento ahí y empecé a buscar cositas y empecé a ver cómo Dios me estaba buscando, cómo empezó a trabajar en mi vida. Ya después fue cuestión de que el Señor me enfocara a una iglesia y todo eso. Pero ese caballero me dio lo que yo necesitaba. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Es una necesidad para nosotros. La Biblia no nos dice todo lo que nosotros queremos saber. Usted viene a la Biblia y dice, yo quiero saber mandarín. Pero la Biblia sí le dice todo lo necesario para que usted tenga una vida cristiana piadosa y para que usted tenga una excelente relación con Dios, sepa para qué Dios lo puso en esta tierra en propósito y sepa dirigirse en una vida agradable a Dios y bendecido para bendecir a otros. Amén. Tal vez el mejor texto para hablar de la suficiencia de las Escrituras, cuando hablamos del cuarto atributo, para hablar de la suficiencia, tal vez el mejor texto es Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y el verso 14. Entonces, tenemos tres atributos: claridad, autoridad, necesidad, pero suficiencia como uno de los claves para hoy. La suficiencia. El 3:14 dice el apóstol Pablo que está hablando con Timoteo: pero tú, Timoteo, ¿qué tienes que hacer? Permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de qué no aprendiste. ¿Cuáles fueron las personas que le enseñaron Biblia a Timoteo? La abuela. Y ahí fueron tres personas. ¿Quiénes? La mamá, la abuela y Pablo. Fueron tres personas. Entonces, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. ¿Usted está convencido de las Escrituras? Tiene que estar convencido. Tiene que estar convencido que esto es palabra de Dios y que lo que Dios está diciendo aquí es para hacerte bien, para bendecirte. Y usted no puede dudar de ninguna de las palabras de Dios, porque cuando usted duda y no obedece la palabra de Dios, está pecando. Le está diciendo Dios: no, pero no me interesa lo que usted escribió. Y ustedes saben que lo que está escrito está. Así se queda. Por eso cuando uno escribe es un peligro, ¿sí o no? Porque le muestran a uno en el chat: a usted escribe. Dios lo debe escribir.
Permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo has aprendido. Es decir, vos aprendiste de tu mamá, que es una buena cristiana. Vos aprendiste de tu abuela, que quiere decir, es una excelente cristiana. Además aprendiste de mí, Timoteo. Entonces, fíjese de quién ha aprendido. Hermanos, uno es cristiano de acuerdo a quien le enseña. De acuerdo a quien le enseña. Si hay un cristiano de esos flojongos que le enseña a otro, no le enseña a cometer errores. No le enseña sino a cometer errores. De acuerdo a quien le enseña, el que le enseña a uno la palabra como es, lo está edificando, lo está ayudando, lo está bendiciendo. El que le enseña la palabra a uno así porque él es flojo y, oiga, yo voy a esa iglesia, pero es que ya me cogen bien. Ah, pero tranquilo, vaya, por no hay nada. ¿Le está ayudando? Lo está tirando a la olla de todo. Lo está arruinando y le está enseñando como no es. Oiga, yo voy a esa iglesia y a mí no me quiero tan horrible y yo no quiero perdonar. No, vaya y escuche, pero es que tranquila, no me preocupe. En vez de decirle, perdone mi hija, perdone mi hijo, que es que eso es lo que le está diciendo la palabra, venga, yo le ayudo. Pues sabes de quién lo aprendiste. Permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Cuando ustedes tengan una persona de esas dudosas que trata de ser maestro de ustedes, díganle, venga, mija, aquí dice, explíqueme más bien eso. Usted me entiende, usted porque me está diciendo cosas que no son. En pocas palabras no le coma cuento a quien sabe menos que usted mismo. ¿Para qué? ¿Qué le puede enseñar? ¿En qué le puede ayudar? Pero desde tu niñez conoce las escrituras, las sagradas escrituras, que pueden ¿qué? Darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Desde tu niñez la sabes, que las sagradas escrituras son las que te dan la sabiduría necesaria para la salvación, para que vivas en esta tierra y para que tengas la salvación. Nuestra familia, nuestros hermanos, amigos, vecinos, todos necesitan la Biblia. Porque no van a tener sabiduría, si no van a seguir corriendo a aprender pelas y hacer rogativas y cosas a situaciones que a personajes no lo van a ayudar. Verso 16. Toda la escritura, para que no haya duda, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Si vos necesitas quien te enseñe, en la escritura. ¿Cómo enseñarle a otro? En la escritura. Para reprender, si vos necesitas llamar la atención, es con la escritura. Hermanita, la Biblia dice que lo que usted está haciendo no está bien hecho. Léalo. Sirve para reprender, sirve para llamar la atención. ¿Sí? Para corregir. Una persona que está chueca, que está... Venga, le corrijo. Para instruir en la justicia, enséñele lo que es justo. Verso 17. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado. ¿Para qué? ¿Qué es una buena obra? Una buena acción. Una buena acción. ¿Con quién? Con Dios, con el prójimo, con todo. Para que seamos unos excelentes cristianos. Todos nosotros tenemos entonces que entender que la Biblia es suficiente para nosotros. La Biblia es suficiente para darnos una vida completamente dedicada al Señor. El Señor lo dijo cuando estaba orando, el Señor Jesús, cuando estaba orando por nosotros, lo dejó escrito en Juan capítulo 17, verso 17. Gladys, por favor. En el cajoncito del escritorio hay una memoria con una cintica verde. Me lo trae a Viviana, por favor. Entonces, Dios dejó escrito en Juan 17, haciendo una oración por nosotros. Y entonces el Señor Jesús le dijo al Padre: santifícalos
¿En qué? Santifícalos en la verdad. ¿Por qué? Porque tu palabra es la verdad. Para que nosotros podamos andar en la verdad, tenemos que ser santificados en la verdad, en la palabra. Y esa fue una oración que nuestro Señor Jesús hizo para que el Padre nos santificara en la verdad. Es imposible vos vivir una vida cristiana sin estar todos los días tomando la palabra, digiriendo la palabra constantemente, consistentemente y equilibrando la palabra de Dios con tu vida. Es imposible vivir la vida cristiana sin estar tomando palabra. Es imposible. Deje usted de leer palabra y encuéntrese con una persona que lo trata mal y usted ese día se le sale completamente. Y ese día habla igual que él. Y ese día se enfrenta cara a cara con él. Y habla como él. Y después llegué, ay Señor, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Que usted no está leyendo palabra mío. Si usted hubiera hecho un devocional por la mañana, ese devocional el Espíritu Santo lo hubiera recordado. Y usted hubiera manejado de otra forma la vida. Hermanos, acuérdense de la experiencia de Saulo. Saulo va rumbo a Damasco. Y en una sola conversación con Saulo, Jesús demolió, quitó, arrancó todas las creencias que le habían convertido en un perseguidor de la iglesia. En una sola conversación. ¿Por qué me persigues? Estás persiguiendo a mí. ¿Tú crees que estás haciendo algo bueno? Me estás persiguiendo a mí. En estos días les dije y les vuelvo a decir, qué bueno que eso pasara con nuestros familiares. Que Dios le diga cuál es la cosa suya, cuál es la persecución que usted tiene. Lea Biblia, amigo. Que Dios les ponga a leer la Biblia. Usted y yo y cualquier otra persona no necesita otra instrucción que no sea la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos enseña a vivir lo suficientemente bien para el Señor. El Espíritu Santo gobierna la palabra porque el Espíritu Santo fue el que dirigió la palabra. Y entonces, búscate, Vivi, en esa memoria, esa presentación, esta segunda que dice conclusión y Vivi. Escuchen eso. La Biblia es más que suficiente. Primero, tiene claridad en cuanto a la salvación. Segundo, es toda autoridad. No hay otra autoridad sino la Biblia. La Biblia manda a callar a papá, a mamá, a hijo, a esposo o a esposa, porque le manda a decir qué tiene que hacer. Tercero, la Biblia sencillamente es una necesidad. Dejen de estar pensando que esta persona le voy a dar un regalito porque los más dulces para que se enferme de azúcar. No, necesito una Biblia. Es increíble, necesito una Biblia. Señor, dígame cómo, que le ponga una dedicatoria, porque ese hombre necesita la Biblia. Ya lo dijo el Señor. Es una necesidad. Para mí es una necesidad. Usted necesita leer Biblia diaria. Para todos los cristianos, pero para los de afuera, ellos necesitan Biblia. Y si no, no van a conocer la salvación. Allá afuera no conocen la salvación porque no leen Biblia. Yo quiero que terminemos con un pensamiento que es anónimo, pero es un pensamiento bien hermoso acerca de la Biblia. Y podemos terminar. Vean. La Biblia contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus
preceptos son mandatarios, sus historias son verdaderas y sus decisiones intables. Esa es la primera